Nunca me asustaron los lugares oscuros. Me asustan las cosas que se sienten normales. Todo empezó con un detalle tan pequeño que me dio vergüenza contarlo. Una tarde, abrí mi galería para buscar una foto específica. Una foto común, nada sentimental. Solo una prueba de que algo había pasado. No estaba. Pensé que la había borrado sin querer. Lo normal, lo típico. Deslicé más rápido, como si el movimiento pudiera traerla de vuelta. Nada. Lo extraño fue lo que sentí después. No frustración, no ansiedad. Una calma limpia. Como si mi mente hubiera dicho, no importa. Pero sí importaba. Ese mismo día, más tarde, alguien me preguntó por un momento exacto. Una conversación que yo recordaba con claridad. Recuerdo el lugar, el tono, hasta recuerdo la luz entrando por la ventana. Solo que, cuando empecé a explicarlo, me quedé sin palabras. No por emoción, por vacío. Como si el recuerdo estuviera detrás de una puerta cerrada y yo no tuviera la llave. Aunque fuera mi casa. Me reí disimulando. Dije, se me fue. El otro sonrió y cambió de tema. Pero yo me quedé frío. Esa noche no dormí bien. No porque tuviera miedo, sino porque empecé a repasar mi vida como si fuera un archivo. Y por primera vez me hice una pregunta que nunca me había permitido. ¿Y si algunos recuerdos no se pierden, sino que se quitan? Al día siguiente hice algo que no suelo hacer. Escribí en una nota del teléfono 3 cosas simples, muy concretas del día. ¿A qué hora salí de casa? ¿A quién vi primero? ¿Qué frase exacta me dijo? Lo hice con una sensación absurda, como si fuera un juego, como si estuviera exagerando. Pero dentro, ya no era un juego. Esa misma tarde volví a abrir la nota, y ahí estaba la frase. Pero no era la misma. La estructura sí, el sentido sí, pero no las palabras. Y lo peor es que mi cerebro intentó aceptarla, intentó decir, sí, eso fue lo que dijo, como si la nueva versión hubiera llegado con el sello de verdad. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, y en ese silencio entendí algo horrible. No era que yo estuviera olvidando, era que yo estaba acostumbrándome. Ese fue el primer día que sentí que mi memoria era un lugar público. Empecé a hacer pruebas pequeñas, detalles que nadie notaría. Dejé un objeto en un lugar específico, a propósito. Lo miré, lo toqué. Me dije en voz alta, aquí. Luego me fui. Al volver, el objeto estaba ahí, pero mi recuerdo del momento había cambiado. Yo recordaba haberlo dejado con la mano izquierda, pero mi mano izquierda tenía una pequeña marca ese día, por un corte, y en el recuerdo, la marca no existía. Era un detalle ridículo, pero fue suficiente para sentir una cosa clara. Ese recuerdo no era mío. Solo estaba guardado en mi cabeza, como un archivo en un sistema que yo no controlaba. Empecé a mirar a la gente como si todos supieran algo que yo no, como si en algún punto me hubiera perdido una conversación importante. Hasta que noté un patrón nuevo. Los recuerdos que cambiaban eran siempre los que tenían algo en común. Momentos donde yo podría haber desconfiado. Momentos donde algo no cuadraba. Momentos donde yo podría haber tomado otra decisión. Y cada vez que esos recuerdos se suavizaban, mi vida se volvía más fácil. Como si alguien no quisiera que yo me complicara. Como si alguien quisiera que yo siguiera caminando, sin detenerme. Eso fue lo que me quebró. Porque el miedo no venía de lo que había perdido. Venía de lo que me estaban haciendo aceptar. Una noche decidí ir al punto más simple, la evidencia. Busqué mensajes antiguos, conversaciones, correos, algo que confirmara un evento. Encontré un chat con una fecha exacta. Una conversación larga con alguien a quien yo recordaba claramente. Leí todo. Y ahí apareció una frase que me dejó sin aire. Tranquilo, mañana ya no lo vas a recordar así. Me quedé paralizado. Porque yo no recordaba haber leído esa frase nunca. No recordaba haber sentido alarma. No recordaba haber sospechado. Pero estaba ahí. Y lo peor es que al leerla, mi mente intentó normalizarla. Intentó hacerla sonar como una broma, como sarcasmo, como algo que no debía tomarse en serio. Y en ese momento entendí el truco completo. No solo estaban cambiando mis recuerdos, estaban cambiando la forma en que yo interpretaba las pruebas, como si mi mente tuviera un filtro activado, un filtro que convertía lo peligroso en cotidiano. Ese fue el primer momento real de pánico. Y aún así fue raro,
Mi cuerpo temblaba, sí, pero una parte de mí se sentía observada, como si el pánico también estuviera siendo medido. Me levanté y caminé por la casa sin encender luces. No por dramatismo, por instinto. Abrí la laptop. Busqué amnesia selectiva. Busqué falsos recuerdos. Busqué cualquier cosa que me devolviera control. Pero cada búsqueda me llevaba a lo mismo. Estrés, ansiedad, fatiga. Explicaciones limpias. Demasiado limpias. Fue ahí cuando se me ocurrió algo que me dio vergüenza incluso pensarlo. ¿Y si esto no era una falla, sino una función? Empecé a imaginar mi vida como una historia que alguien estaba corrigiendo. No reescribiendo todo, solo ajustando lo suficiente para que yo siguiera obedeciendo. Y entonces recordé algo, una sensación antigua, de niño. No un recuerdo claro, una impresión. Yo estaba por decir algo, por contar algo, y un adulto me miró con una calma extraña. No me gritó, no me amenazó. Solo me dijo algo que no entiendo por qué recuerdo ahora. Eso no fue tuyo. Esa frase volvió a mi cabeza como un golpe. Y ahí, en medio de la oscuridad, se juntaron las piezas. Tal vez esto no empezó ahora. Tal vez solo ahora lo estoy viendo, porque la edición se hizo demasiado evidente. Me senté en el suelo, con el teléfono en la mano, y volví a abrir la nota de ayer. Quería comparar. La nota estaba ahí. Pero ahora no decía 3 cosas, decía solo una. Deja de escribir. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa línea. No sé si intenté borrarla. Solo sé una cosa. Cuando levanté la vista, sentí, con una claridad fría, que alguien estaba esperando mi reacción. Y yo no quería darles esa satisfacción. Así que apagué la pantalla, y en el silencio total, con el corazón golpeando lento, me hice la única pregunta que importa. Si pueden editar mis recuerdos, ¿cuántas veces ya lo hicieron antes de que yo notara?